qué áreas son o por qué están interesados en escuchar la conferencia, si son afines al performance, si saben más o menos de qué se trata, o si es la primera vez que van a escuchar hablar sobre el tema, para saber si hago alguna precisión o si puedo ir rápido sobre algunos términos. Quiero saber si son todos de artes o de qué áreas vienen. Buenas tardes. Yo vengo del Instituto de Educación Física. Acabo de terminar mis estudios de pregrado en la licenciatura de Educación Física. Y una invitación que recibí, mi trabajo fue abordado, digamos, desde esta perspectiva de investigación desde la performance. Entonces, digamos que es algo nuevo para mí en cierto aspecto, porque sé que es bacán. Quisiera conocer qué más pueden ustedes, digamos, ofrecernos o dar luces en este campo, en esta temática. La Diana la conozco, ¿a ti? Yo soy estudiante de psicología. Vi la programación en Facebook y me interesa enfocarme como en la arte de lo terapéutico, ¿cierto? Entonces, pues me vine acá como de chulada a aprender. En mi tesis no te voy a dar muchas respuestas porque precisamente uno de los modos de hacer que yo no definí en la tesis es el de performance y sanación y performance y terapia, porque en eso es especialista nuestro otro docente Agustín Parra, y toda su investigación y su trabajo de investigación es sobre eso. Entonces lo que yo hice en mi tesis fue referenciar la tesis de Agustín Parra y el trabajo que ha hecho Agustín Parra con performance y sanación. Sin embargo, sí vas a ver aquí algunas líneas pues, que son un poco catárticas, pero quien tiene más especialidad en este tema es Agustín Parra, y también es un docente de nuestra facultad, también lo puedes abordar y pedir información. Igual me interesa, pues, ya. ¿Quién más es de...? Sí, yo soy Julia Castro, docente del Instituto de Educación Física. También en un grupo trabajamos en la educación corporal, que nos interesa la relación de educación-cuerpo. Y en este momento tenemos un proyecto acá con Maribel Ciudad y Juan sobre un estudio pedagógico de la performance. Sí, también, entonces, por la parte también. Si ustedes allá en el instituto además tienen, no sé si una maestría, ¿verdad? Tenemos una maestría en motricidad de desarrollo humano y una línea doctoral también en educación del cuerpo. Del cuerpo. Con muchas ganas de hacer alianza con esa maestría de ustedes porque se están preguntando pues por el cuerpo. Sí, estamos participando ya de los sencillos. Los profes son del área de música. Profe, ¿y tiene algún interés particular en el performance? En todas las conferencias que dan aquí, yo siempre me inscribo. Ustedes los conozco por allá, las dos compañeras de atrás. ¿Ustedes de qué área son? Visuales. Yo soy de comunicaciones, pero pues ya estudié. Ya estudiaste, ya vas a caer. Okay. ¿Y usted? Yo soy de artes plásticas, pero apenas estoy comenzando la carrera, igual estoy muy bien. Hola. Yo soy estudiante de danza. Tú, ok, digo. De danza. Sí. ¿Y ustedes dos, tú y la chica? Tú. Mi nombre es Robinson Correa, soy artista independiente, practico pues pintura al óleo y también soy músico, la percusión. Me enteré pues por la página en Facebook y por un docente de acá de arte, Homer Toro. Entonces quiero como nutrirme más de este conocimiento, nuevos conocimientos, entonces pues, estoy acá. ¿De qué área eres? También de visual. ¿Y tienes algún interés particular en performance y artes vivas y arte de acción y tal, o no? ¿O no sabes? No, quiero conocer. ¿Tú eres de qué área? Soy de bibliotecología, soy también artista independiente y estoy en el grupo de Ángela Saber. Ah, qué chévere. Bueno. Bueno, empecemos.
tendríamos el gusto de tener a Natalia Restrepo y dentro de 8 días a la profesora Ángela Chaverra. Y con esta primera intervención ajustaríamos entonces 3 docentes hablando sobre temas cercanos respecto a problemáticas de cuerpo, espacio y representación, y cuerpo y performance, Entonces pensamos que no son las mismas conferencias, obviamente. Queremos al final de las 3 conferencias, o sea, dentro de 15 días, hacer un panel. En ese panel invitar a Luis Viana, Natalia Restrepo y Ángela Chaverra y hacer un conversatorio con ustedes. ¿Sí? Ustedes están también cordialmente invitados a ese conversatorio. Eso recogería esta primera parte de las ponencias y sería muy interesante pues, poder escuchar las apreciaciones de ustedes ya en discusión con los docentes. Aló. Bueno, voy a hacer la presentación de Natalia. Muchas gracias, Natalia, por aceptar nuestra invitación a Cátedra Abierta, Encuentros con el Arte y la Cultura. Natalia Restrepo es maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, 1997. Tiene diploma en Estudios Avanzados en Historia, Teoría y Crítica de Arte Notable de la Universidad de Barcelona, 2007. Es doctora en Artes, summa cum laude de la Universidad de Antioquia, 2015. Fue becaria de la Universidad Nacional de Colombia durante todo su pregrado y de la Fundación Carolina durante sus cursos doctorales en la Universidad de Barcelona. Fue artista residente en el Museum Boijmans van Boingen de Rotterdam, Holanda, del 2006, y de la Fundación Pistoletto, Biella, Italia, 2001. Trabaja en las áreas de performance, arte de acción y arte y género desde 1995, exponiendo su obra en España, Italia y Colombia. Actualmente es docente e investigadora del Grupo de Investigación en Artes Performativas de la Universidad de Antioquia. Sin más preámbulos, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo lo que les voy a socializar hoy es como en qué consistió mi tesis doctoral, la investigación, pero les quiero como hacer notar que yo tengo una formación como artista plástica y antes de estudiar artes plásticas estudié teatro aquí en la Universidad de Antioquia, hice un año de teatro, el preparatorio de teatro, y después me retiré del preparatorio, me pasé a la Universidad Nacional de Artes Plásticas y finalmente pues me gradué como artista plástica. Sin embargo, siempre tuve mucho amor por el teatro y desde las artes plásticas me acerqué al teatro. Digamos que eso fue muy ventajoso en mi proceso porque yo nunca desde las artes plásticas tuve prejuicio con el teatro, que a diferencia de muchos de mis colegas siempre tuvieron una distancia como muy grande con el teatro y se empeñaron siempre en decir que el performance no era teatro y que el performance era una deriva pues distinta de las artes plásticas y que era una deriva pues que cuestionaba radicalmente el teatro y el teatro clásico y sobre todo el teatro de texto y el teatro dramático. Como yo empecé fue desde el teatro y como les digo siempre tuve un amor profundo por el teatro, yo nunca tuve ese prejuicio. Para mí siempre el performance fue una deriva muy clara del teatro y especialmente en Colombia para mí era muy claro, y en la investigación y a medida que yo fui adentrándome en la investigación fui dándome cuenta que en Colombia particularmente toda esa deriva del performance era una deriva que venía del teatro. Entonces yo por esa formación y digamos por ese descubrimiento que fui haciendo a medida del proceso, abiertamente desde que empecé la investigación yo estudié artistas que venían de las artes plásticas, artistas que venían del teatro y artistas que venían de la danza de igual manera. O sea, no me parecía que era más legítimo una procedencia u otra pues para hacer performance. Incluso por eso mi tesis se llamó fue arte de acción, porque la palabra performance hace mucha referencia al performance art y a la deriva que se dio desde las artes plásticas. En cambio, la palabra acción y arte de acción incluye más
los fenómenos sociales y políticos, que son incluso hechos por personas que no, por grupos sociales, ¿cierto? Por personas que no vienen de la plástica o de las artes. Entonces, la palabra arte de acción incluía, por ejemplo, acciones políticas o acciones sociales, acciones como las de las madres de la Plaza de Mayo, o en nuestro contexto las acciones de las madres de la Plaza de la Candelaria, o las acciones de los estudiantes nuestros haciendo las reclamaciones pues en los paros ante el ministerio, ese tipo de acciones que son altamente teatrales, que son altamente artísticas, pero que no están hechas directamente por artistas. También yo las incluí en mi investigación. Y una cosa que de entrada pues digamos que causó un poco de crítica y que de una vez fue posicionando mi tesis como una tesis crítica, era que yo abiertamente criticaba, o sea, de frente con mi tesis criticaba el fenómeno de arte de acción en Colombia, porque el fenómeno de arte de acción en Colombia se ha autodefinido como un fenómeno que no es representación, o sea, que no es igual al teatro, que no hace representación, sino que hace presentación. Digamos que esa era la discusión teórica en el momento que yo empecé la tesis, era la discusión teórica más avanzada que había en el país, y era eso, que decía que el arte de acción, no, el performance en Colombia y el performance en general era un fenómeno que se refería a la presentación, o sea, a los artistas presentes, y que no hacía representación porque se alejaba mucho del teatro. Y yo empecé diciendo, no, a mí me parece que sí hace representación y que lo que hace es una hiperrepresentación, o sea, es un hiperrealismo del teatro como cualquiera de los otros hiperrealismos de las artes, como los hiperrealismos que ustedes pueden conocer hoy en la pintura o en la fotografía. Es decir, que el fenómeno de arte de acción en Colombia posa siempre de real y verosímil. O sea, todos los artistas que yo entrevisté para mi tesis, que son más de 100, dicen, todos performeros de Colombia dicen que el performance en Colombia sí es real y que no es teatro. El ejemplo pues más grande que hay en la historia nacional es cuando el artista francés Pierre Pinochelli viene al Festival de Performance de Cali y se vuela el dedo meñique en escena. Y entonces y su dedo meñique hace parte de la colección de arte contemporáneo de la Tertulia, y todos los performeros del país pues aluden que eso no es teatro, que en efecto ese dedo se lo voló, que en efecto esa sangre no es de mentiras, que en efecto esa sangre es de verdad. Pierre Pinochelli rocía al público con la sangre, al público del Festival de Performance de Cali, y todos dicen que esa sangre es real. Cuando salen las entrevistas de Pierre Pinochelli, a Pinochelli le preguntan si él volvería a hacer la obra, si él es capaz de volverla a hacer, y él dice, sí, me quedan 9 dedos más. Entonces ahí es donde yo digo que ahí sí hay una representación teatral, o sea, él puede hacer esa obra 9 veces más, solo pues que por decisión de él decidió volarse el dedo de verdad, pero es una pose de realidad. El fenómeno de arte, de acción en Colombia se define como real y como verosímil, pero lo que hay ahí es un hiperrealismo. O sea, él no iba a hacer su performance una vez. Recuerden que uno de los postulados grandes del performance es que se hace una sola vez, que es irrepetible, que es efímero, que a esas acciones que se presentan una sola vez, los únicos beneficiarios de esa acción son las personas que asisten como público. Pero en el fenómeno de arte de acción que yo estudié en el país, casi todas nuestras obras de arte de acción se han repetido muchas veces. La prueba es pues que esa de Pierre Pinochelli, que uno pensaría que es irrepetible, él dice claramente que sí, que él vuelve y la hace 9 veces. Pero piensen en los performances de María Teresa Hincapié, piensen en Una cosa es una cosa, que la vimos repetida por más de 10 años, piensen en, bueno, en el que quieran, piensen en el Circo de Pulgas de María Fernanda Cardoso, piensen en los performances de Rosenberg Sandoval, que es otro de nuestros artistas de performance más radicales en el país, y sin embargo Rosenberg ha hecho sus performances varias veces, pues. Entonces el fenómeno nuestro es muy teatral a pesar de que se resista a ser tan teatral.
Entonces cuando yo empecé la tesis abiertamente diciendo, perdónenme señores performeros, pero ustedes sí son teatro y son hiperrealidades del teatro, pues ya la tesis tuvo que asumir una postura crítica para sostener esa teoría. Entonces esa fue una de las teorías que mantuvo la tesis. Otra fue que a medida que yo iba entrevistando a los artistas, a mí me iba pareciendo que era mucho más interesante lo que sus obras decían en escena que lo que ellos mismos decían. Es decir, yo entrevistaba a artistas que me decían cosas muy obvias de sus obras, pero sin embargo yo las había visto en escena y a mí esas obras me parecían mucho más evocadoras, mucho más radicales, mucho más políticas que lo que los artistas decían. Entonces yo empecé a notar que los artistas no tenían tampoco una posición clara con sus trabajos y que repetían un canon estético que se había establecido en el país sin cuestionarlo, sino que habían aprendido unos modos de hacer, habían aprendido unas maneras de hacer performance y las repetían sin mucho cuestionamiento, porque la prueba era que cuando yo los entrevistaba sobre esas alusiones no eran conscientes de ellas, y en cambio sus entrevistas y sus comentarios acerca del tema eran en algunas ocasiones bastante ingenuos, aunque sus obras eran mucho más políticas, más radicales, tenían comportamientos. Entonces yo empecé rápidamente a analizar las obras y no a escuchar mucho a los artistas, sino a hacer más caso a lo que las obras decían. Y entonces ahí yo empleé una técnica, Antonin Artaud propone que uno estudie la escena más allá de lo que la escena es decir, que uno estudie lo que excede a la escena. Y hay otro concepto que a mí me interesaba, que es uno de los conceptos de Salaver, de lo obsceno, lo que es mejor no ver, lo que está por fuera de la escena, lo que excede a la escena, lo que no queda en el encuadre de la escena, a eso se llama lo obsceno, lo que no alcanza a estar en la escena. Y entonces yo empecé a cruzar esos dos conceptos, el concepto de trasescena, el concepto de obsceno y el concepto de lo que excede a la escena. Y eso fue lo que empecé también a analizar en las acciones. Entonces, más allá de lo que las acciones decían, yo empecé a ver qué callaban, ¿sí? Esas acciones, qué no decían, qué era preferible que estuviera en la trasescena o en la obscenidad, o sea, qué era lo que era innombrable de esas acciones, qué era lo que esas acciones no decían, porque entonces ahí era donde estaba una obscenidad, una cosa que era mejor que no estuviera en la escena. Y esa obscenidad pues resulta ser evidentemente nuestra historia política. ¿Por qué digamos que la tesis fue dando esa deriva? Porque como les digo, yo empecé a estudiar mucho lo que las imágenes decían y me encontré con un inventario muy rico de materiales que habían sido puestos en escena durante los 30 años que yo estudié del fenómeno, y era que esos materiales contaban una historia social y política del país que no estaba contada de frente en las acciones, porque todas nuestras acciones casi todas eran muy rituales, y a mí me sorprendía que 30 años del fenómeno que yo estudié fuera un fenómeno tan ritual, tan teatral, en comparación con el fenómeno latinoamericano de la misma época, que era tan político. O sea, las acciones hechas en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Centroamérica, en Cuba, en México, eran completamente políticas. Y en cambio, en la misma época, en cambio nuestras acciones, aunque hubiéramos tenido una realidad social y política tan compleja, nuestras acciones eran absolutamente rituales y religiosas, mítico-trascendentes, espirituales. Entonces a mí eso me empezó a parecer muy raro y muy especial del fenómeno colombiano. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo tener acciones políticas si el performance y el arte de acción es un espacio para el arte político? Es un espacio claramente de postura política. ¿Cuáles son las razones que nos hacen a nosotros escondernos tanto
y esconder tanto nuestra crítica detrás del modelo de acción ritual. Piensen que en todas las acciones de María Teresa Hincapié, por ejemplo, son absolutamente rituales, pero ahí no hay ningún señalamiento político, no hay ninguna acusación, no hay ningún llamado al momento histórico. Entonces yo empecé a pensar, pero ¿cómo un trabajo que se sostiene más de 30, casi 40 años en el país no tiene ninguna relación con el fenómeno latinoamericano? ¿Cómo hemos podido estar de espaldas al fenómeno latinoamericano por 40 años? ¿Y cómo hemos repetido el mismo canon estético una y otra vez y otra vez? Entonces me empecé a dar cuenta que esa historia no contada estaba contada en los materiales, que los materiales puestos en escena sí contaban y sí narraban esa tragedia y esa realidad política que no hemos querido contar y que nuestro performance no asumió de frente. Entonces, los capítulos de la tesis, uno de los capítulos es Materiología del arte de acción en Colombia, una revisión teórico-crítica de los materiales. Entonces, yo lo que estudio en ese capítulo son todos los materiales que se pusieron en escena. Y si simplemente se los nombro, ya ustedes se dibujarán un paisaje, pero ahora lo vamos a ver un poquito en el video que yo hice de recopilación de la tesis. Pero si yo les digo que en 40 años de arte de acción nosotros hemos puesto en escena machetes, hojas afiladas, lanzas, armas cortopunzantes, armas de fuego y materiales como harina, tierra, fuego, flores, leche, orines, sangre, semen, materias fecales, harapos, ropa desgastada, ruinas del desaparecido, vestigios de los desaparecidos, vestigios de las explosiones y de las tomas guerrilleras, cenizas, inventarios de cenizas de atrocidades pues cometidas en diferentes partes del territorio. Solamente con nombrárselos se dibujan un paisaje, pero otra cosa es ver esas materiales puestos en escena una y otra vez, entonces esos materiales que contaron, qué historia contaron. Ese es otro de los capítulos de la tesis, el cuarto, tal vez el más interesante. El tercer capítulo de la tesis es los modos de hacer, cómo hemos hecho performance en el país. Entonces yo clasifiqué ahí varios actos, 4 tipos de actos, y dentro de esos 4 tipos de actos, 13 modos de hacer diferentes. De esos 13 modos nos hemos expresado, palabras más, palabras menos, pero básicamente en esos 13 modos de hacer se ha movido todo el performance nacional. Después vino ese capítulo de materiología y después yo propuse una curaduría para mostrar toda esa investigación. Pero digamos que eso me puso a mí en aprietos, porque una de las reivindicaciones grandes e interesantes y de las luchas interesantes del performance y del arte de acción es no dejar registro y es no dejar huella tras de sí. O sea, el performance, digamos, más radical se instituye como un acto en el que participan los cuerpos en el momento en el que se hace. Eso de dejar registro, de dejar memoria, de hacer registros fotográficos, de hacer videos, de todo eso, eso es pues con ánimo de entrar en las colecciones, con ánimo de entrar en toda la industria del arte, con ánimo pues de satisfacer, digamos, toda esta industria alrededor del capital cultural. Pero la reivindicación grande que hizo el performance desde el dadaísmo hasta hoy fue la de dar valor al encuentro entre los cuerpos. Y eso, como otras expresiones artísticas, piensen en las expresiones orales, en toda la narración oral, en la oralitura, por ejemplo, que es como la literatura de los grupos indígenas que no tienen literatura escrita y alfabeto. Entonces hay una cantidad de expresiones artísticas que acontecen en el momento, como las artes vivas, que lo que dan valor es al encuentro entre los cuerpos, al encuentro voz a voz y al momento. Pero su gran reivindicación es que no quede registro y huella atrás de sí, y que esos registros no pasen por la empresa cultural y mucho menos por la empresa teórica, que también es una empresa cultural. Entonces, para mí era difícil proponer
una curaduría de un fenómeno de arte de acción, porque yo misma estaba traicionando pues lo que yo estaba estudiando. También soy performera y tampoco quería traicionar ese espíritu subversivo del performance. Y entonces, ¿cómo hacer curaduría y registro de una cosa que se supone que se revela al registro? Entonces propuse una curaduría de ruinas, una curaduría de vestigios de ruinas, de esos materiales puestos en escena, pero venidos a menos, incluso después de las presentaciones, porque yo le preguntaba a los performeros, ¿y tenés la cama que expusiste? Entonces, yo no sé eso dónde está. ¿Y vos tenés todavía los objetos que estaban? No, pues yo volví a presentar eso en tal y tal parte y eso se acabó. O yo, no, pues es que yo no tengo plata para transportar eso de Cali a Buenaventura, y no, pues eso se perdió. Entonces a mí, antes de eso parecerme terrible, de parecerme que eso apuntaba a la desaparición de las artes vivas y de las artes de acción en el país, porque cómo íbamos a hacer inventario y memoria de eso, lo que me parecía era muy potente, porque eso daba cabida al relato. Es decir, que siempre que se quisiera saber cómo fue un performance de fulano de tal en el Festival de Performance de Cali, hay que volverlo a contar y hay que volverlo a performar. Es decir, no, es que este tipo, imagínate que se metía a las 10 de la noche clandestino a la fábrica de licores, robaba la luz, montaba un tugurio, al otro día se inauguró el Festival de Performance de Cali y estaba el tugurio vivo. Si yo quiero registro sobre ese performance que les estoy describiendo, que es un performance de Edison Quiñones, estoy obligada siempre a contárselos y estoy obligada siempre a performarlo, a decirles, a explicarles, no, se trepó, sacó agua, hizo esto. Entonces a mí esa me parecía una gran ventaja de la oralitura y de la oralidad, que también es otro de los modos de hacer de las artes vivas, hablar. Esto que estamos haciendo hoy. Entonces, estos son momentos privilegiados donde la memoria de las artes de acción se perpetúa, ¿sí? Porque el arte de acción radicalmente se opone a dejar huella tras de sí. Uno lo puede hacer evidentemente para participar en las convocatorias, en las becas, para entrar en toda esa cultura, pero tiene que ser muy consciente de que lo hace para eso, ¿sí? De que lo hace para participar, pero en la medida de lo posible, si ustedes son performeros y están trabajando con eso, háganle un cuestionamiento al registro, piensen qué registro quieren dejar tras de sí, no lo hagan automáticamente, no dejen simplemente un video y unas fotos, porque más fácil desaparece así las artes vivas que si ustedes están obligados siempre a volverlo a hacer. Entonces una persona que quiera ver las artes vivas, que quiera ver un performance de ustedes, está obligado a verlo, está obligado a convocarlos. Y si usted no tiene registro de eso, pues usted corre el riesgo de desaparecer del sistema o corre el riesgo de meterse en el sistema metiéndole, digamos que una propuesta también crítica al sistema, diciéndole, no señores sistema, piensen de manera más crítica cómo es que van a hacer registro de las artes vivas, porque las artes vivas se oponen radicalmente a dejar huella atrás de sí. Entonces ese fue el quinto capítulo de la tesis, una curaduría, cómo hacer una curaduría de las artes vivas, y bueno, aquí están. Yo les voy a dejar ver un video, dura 20 minutos, hace un recorrido por toda la tesis y después de eso ya podemos hablar.
un tercer capítulo bajo el nombre de Tendencias, Actos y Modos de Hacer de la Atención en Colombia, que nombró y analizó los modos de más frecuentes. Se llama Arte de Acción en Colombia, conexiones que pueden ser latinoamericanas. La tesis se compuso de 5 capítulos. El primero de contextos de la redacción, donde se habla de los contextos históricos y sociopolíticos nacionales y latinoamericanos. Un segundo capítulo donde básicamente se describió el objeto de estudio y las acciones que se analizaron. Un tercer capítulo bajo el nombre de Tendencias, Actos y Modos de Hacer del Arte de Acción en Colombia, que nombró y analizó los modos de hacer más frecuentes, encontrando que había 2 tendencias muy fuertes y 2 filosofías muy fuertes en el arte de acción en Colombia, 4 tipos de actos y 13 modos de hacer diversos. Como cuarto capítulo, un capítulo que analizaba los materiales y las herramientas puestos en escena, una especie de materiología del arte de acción en Colombia, y un quinto capítulo que fue de anexos, donde se agregaron algunas entrevistas y conversaciones con los artistas. Contextos sociopolíticos y culturales del arte de acción en Latinoamérica. El panorama latinoamericano desde mediados del siglo XX estaba y sigue estando consolidado por un contexto político complejo. En Centroamérica, las intervenciones norteamericanas y las dictaduras marcaron los destinos trágicos de sus pobladores hasta el final del siglo. Al mismo tiempo, en casi todos los países del Cono Sur se vivían dictaduras militares o regímenes totalitarios que sometían a la población civil a masacres, torturas, desapariciones, exilios, desplazamientos forzados, violaciones y atropellos políticos, raciales, sexuales o de clase. Tal como lo advirtió Vitichica, de adversidad vivimos en el continente latinoamericano. Paralelamente a esa convulsión política, se vivió una intensa y muy diversa apropiación del arte de acción en la segunda mitad del siglo XX, alimentada de los conceptualismos de la mitad del siglo, el neoconcretismo brasilero, los no objetualismos del continente, el accionismo político de los artistas argentinos y chilenos en los años 60, el reclamo identitario de los artistas cubanos en los años 80, las preguntas de transculturación, migración, multiculturalismo y frontera de los artistas centroamericanos, en especial los mexicanos a principios de los años 90, y la diáspora latinoamericana exiliada en Estados Unidos y Europa a finales de los años 90. En México, Enrique González y Eduardo Lizalde crean hacia 1948 el poeticismo. En él, los poetas establecen un complejo mecanismo racional para la escritura de metáforas e imágenes. Posteriormente, Gonzalo Arango funda en Colombia el dadaísmo, que será reconocido no solo por ser una nueva manera de hacer poesía, sino también una manera de hacer acciones en el espacio público. En 1961, Ginsberg en Argentina funda Los Mufados. En 1962, El Techo de la Ballena irrumpe de manera contestataria en Venezuela cuando Carlos Contramaestre realiza el homenaje a la necrofilia, en el que expone vísceras podridas como símbolo e indicio de que el arte, la cultura y el poder en Occidente también lo estaban. A mediados de los años 70, algunos precursores importantes hicieron ejercicios dadaístas o surrealistas cargados de denuncias y alusiones políticas en diferentes países latinoamericanos. Así, el artista chileno radicado en México, Jodorowsky, la argentina Marta Minujín o el colombiano Pedro Alcántara Herrán serían precursores del arte de acción en Latinoamérica. También en este periodo, los artistas neoconcretos, basados en la tradición del concretismo de los años 50 en Brasil, incluyeron en sus trabajos elementos orgánicos y materiales pobres y se apropiaron del espacio tridimensional del museo con obras que requerían de la participación del público como una manera de romper con las limitaciones sociales y culturales del arte en un intento por aproximar al pueblo a los espacios del arte. En los años 60 y 70 se dieron el nacimiento y la maduración de la vanguardia literaria latinoamericana, influenciada por otras literaturas vanguardistas del mundo como la generación Beat de San Francisco, los jóvenes iracutos en Inglaterra y los eléctricos en Francia. Todos movimientos literarios y de acción al mismo tiempo, es decir, que hacían de sus lecturas poéticas verdaderos happenings o eventos. La Guerra Fría sería otro fenómeno que en Latinoamérica daría paso a la guerra contra las carteles de la droga, y en esta materia Colombia ocuparía el lugar principal de atención de los Estados Unidos. Solo en Argentina, entre el año 1983 y en Perú en el 2001 y en Colombia desde el año 2005 hasta la fecha, se darían leyes de perdón, olvido y punto final. Se nombrarían comisiones de la verdad, la memoria
memoria y tribunales de reparación. Una vertiente del arte escénico y otra de las artes plásticas latinoamericanas, especialmente de estos países, estarían dedicadas a señalar y no olvidar las atrocidades sociales y políticas cometidas contra sus pobladores, al margen de los discursos oficiales y desafiando el miedo, el silencio, la inercia y la impunidad que se cierne sobre la historia. Sumándose a los procesos de perdón o olvido o a los reconocidos procesos políticos del punto final, los actores, artistas plásticos, performeros, intentaron e intentan hacer una recuperación simbólica de la memoria, el ethos, la ética, la estética del continente. Paralelos en el tiempo se dieron la dictadura chilena, argentina, uruguaya y brasilera. La primera de las argentinas se dio entre 1966 y 1973 y en esta cabe recordar las denuncias de corrupción y abuso estructural en la provincia de Tucumán con la conocida intervención artística Tucumán Arte. Se inicia un proceso de radicalización política en contra del autoritarismo y la censura que reúne sectores políticos, sindicales y universitarios. En ese contexto, las vanguardias artísticas